pasado, de Rensis, ayer y hoy. El general Perón tenía una frase que decía que en 1955, con toda la prensa a favor, el gobierno había caído, y que en 1973, con toda la prensa en contra, el gobierno había regresado, el pueblo había vuelto con el peronismo al gobierno. Claro, aquello se decía en un momento donde todavía no existía el desarrollo que hoy tienen las comunicaciones sociales a través de las redes, establecidas e instaladas desde el Centro del Control Mundial de la Opinión, porque los inventores de todos los sistemas de comunicación existentes, desde Internet, pasando por todas sus variantes, tienen terminales con el nuevo tiempo de la Administración Mundial. Fondos de inversión, que son dueños de fábricas de armas y de la prensa, grupos empresarios que manejan periódicos, radios y canales de televisión. Y entonces la opinión empieza a disgregarse y la gente busca en las redes sociales un imaginario vericueto donde cree que la veracidad está dada justamente porque allí se puede expresar, cree esa persona en forma libre, cosa que tampoco es cierto, porque todo eso también está controlado y según lo que uno publica, cualquiera de las redes se lo deja o se lo saca. Pero al margen de esto, el introito es porque tratamos ayer, en el análisis que hacemos a esta hora, dos temas. Un primer tema, que era la situación que se había dado con una información que un medio inglés había publicado en forma desclasificada acerca de un ex ministro de los piratas con relación a un ex viceministro nuestro de Relaciones Exteriores. Dijimos allí que había que estar atento a las maniobras del MI5 y del MI6. Después, atribuido a un senador, pusimos, en consideración de todos, un audio que circuló como imaginariamente perteneciente a un senador, pero que hubo una particularidad en lo que decía ese audio que nos llevó a nosotros a movilizarnos con cierta inquietud para averiguar. En un momento dado ese audio dice: ustedes que vendían los muebles de los desaparecidos en el centro de la ciudad, en nuestro centro. Eso no pasó en Chubut, tampoco en Buenos Aires, pero sí había pasado en Córdoba. Y entonces nos daba una primera pista de que algo podría no estar funcionando y que no sería Linares. Y lo buscamos a Linares y no atendió el teléfono. Y entonces dijimos que había que seguir investigando y las mismas redes instalan que era un colega cordobés el que había establecido ese jugoso diálogo que todos asumieron como perteneciente a un senador. ¿Y qué dijimos allí? Fuese de uno o de otro, lo suscribimos porque era la representatividad del pensamiento del pueblo peronista. Estos dos hechos, curiosamente, fíjense ustedes, de un día para el otro, cómo se trastocan de la realidad, porque no era el senador, era un periodista y productor de televisión, y por el otro lado, ahora, otra vez, en las maniobras de inteligencia constantes y permanentes que hace la inteligencia británica, salen a decir que hay un desmentido, y este desmentido lo hace, aparentemente, sobre Foradori, justamente la persona que negoció con él. La misma persona que ayer decíamos nosotros, este medio lo daba como declarante en sus memorias, y ahora apareció lo siguiente: Foradori fue duro y profesional en todas las reuniones. Una referencia humorística en mis diarios sobre una cena no es un reflejo exacto de la naturaleza de las conversaciones que involucraron a todos los niveles de gobierno de ambos lados
e involucraron muchos encuentros durante muchas semanas. ¿Quién dice esto? La misma persona que había aparecido en la memoria diciendo que estaba borracho. Entonces, se levanta esta información, se distribuye, y el título es: el ex canciller británico ahora dice que la borrachera fue una broma y defendió al vicecanciller de Macri. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando nosotros alertábamos sobre la inteligencia del MI5 y del MI6 no estábamos equivocados, porque todo esto se encuadra dentro de los 40 años de Malvinas? Incluso nosotros pusimos ayer en nota a uno de los ex soldados que cuestiona todo el caso Malvinas, como la gente de La Plata, y que muchas veces por sus cuestionamientos no hacen más que permitirle al enemigo hilvanar que lo que ocurrió en Malvinas no fue una gesta, sino que fue una locura de la dictadura. Más allá de quién la hizo, fuimos a buscar lo que era nuestro, y los que murieron eran argentinos, no eran japoneses. Entonces, cuando nos pasan estas cosas, cuando todo esto se mezcla, aparece el análisis de quien tiene 60 años casi de profesión, diciendo si la vivencia y la experiencia sirven para darnos cuenta de cuando una cosa es lo que se llama en nuestra jerga pescado podrido, o sea, una información que no es cierta, o no. ¿Y quieren que les diga la verdad? Ya no, porque han aturdido al mundo a través de las redes sociales, y lamentablemente muchos periodistas jóvenes se manejan más por las redes sociales que por la investigación. A nosotros una sola pista nos sirvió como para poner bajo sospecha que no era el senador, pero teníamos también otra duda: ¿hasta dónde en el Senado se podía decir todo eso? Que la verdad merece un recuadro de la historia, merece la dignidad de ese joven que dijo lo que dijo, representando a tantos miles de argentinos. Y entonces uno se pregunta si en este toma y daca todo es válido, ¿cómo hacemos para diferenciar verdad de mentira? Y es muy difícil, porque además la verdad siempre es relativa. Mi verdad termina cuando empieza la verdad del otro. Y fíjense ustedes que según quien le cuenta la guerra, hablan de una forma o de la otra. ¿Por qué? Porque en la guerra lo primero que muere es la verdad. ¿Y qué es la inteligencia y la contrainteligencia? El mundo de la mentira, el mundo del engaño, el mundo de yo digo una cosa y hago otra cosa. Vivir en ese mundo le ha dado a los ingleses un manejo del imperio durante siglos, porque han sido históricamente los que mejor manejaron la inteligencia. Miren, entre rusos y europeos estaban los ingleses, entre chinos y rusos estaban los ingleses, entre americanos y rusos estaban los ingleses, siempre estuvieron ellos, siempre se pusieron ellos en el medio. Y entonces, subestimarlo en lo que mejor hacen, que es la inteligencia, o sea, mentir, es por parte nuestra ser ignorantes. Por eso, como nosotros cada movimiento que se hace decimos que pertenece a la inteligencia, queremos decir que esto que han publicado ahora, de hacer quedar bien al vicecanciller de Macri, no tiene ninguna importancia, como tampoco tenía ninguna importancia si estaba fresco o borracho. Lo importante es lo que se firmó y lo que se autorizó, que fue a pedido británico. Y lo hizo el gobierno de Macri. Como de la misma forma en que Domingo Felipe Cavallo, cuando era canciller de Menem, fue a Madrid y firmó una claudicación que después Julio González, aquel que fuera secretario de Isabel Perón y que fuera preso con ella cuando desviaron el helicóptero, por suerte pudo descubrir. Entonces, no es simplemente que nosotros estemos diciendo, miren, todo pasa por un manejo de la mentira y de la verdad. No. Estamos diciendo
de que hay base cierta para suponer y para imaginar que Malcorra vino a hacer su propio negocio como canciller de Macri. Si ustedes tienen memoria, lo conectó a Mauricio Macri apenas ganó las elecciones con todos los mandatarios de primer nivel mundial, porque tenía buena agenda, porque trabajó siempre en Argentina, que trabajó siempre en Naciones Unidas, y que quería ser secretaria de Naciones Unidas. Y usó a Macri, usó a la Argentina y usó la plata nuestra, y como no logró el objetivo, después se fue de canciller, renunció. ¿Ustedes creen que nos puede extrañar un acuerdo tras bambalina con el segundo y decirle vaya y arregle esto con los ingleses? Para nada, absolutamente para nada. De la misma forma que nosotros no hemos comentado nada, de los que otros medios hicieron eco, de la presencia, me refiero a nada en el sentido de hacer un análisis, de la presencia de quien es en este momento la máxima autoridad de los yanquis en el hemisferio nuestro. Una mujer que por primera vez está al frente de esto, Laura James Richardson, que estuvo con Tayana, porque quiere que Argentina se quede en lo que ellos llaman Occidente, porque ahora les preocupa el patio trasero por el avance chino en el continente, no por otra cosa. Pero a su vez, como los chinos tienen gran parte de la deuda norteamericana y la tienen en billetes pintados de verde, cuando salió el primer responsable de anunciar, que incluso los propios rusos después lo criticaron en la Duna, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, al decir que estábamos en vísperas de una tercera guerra mundial y iba a ser nuclear, y China dijo nosotros no queremos ninguna tercera guerra mundial, lo que estaba diciendo China, queremos que los papelitos verdes y el yuan que ahora anda por el mundo no se caigan, que el problema de los rusos lo arreglen los rusos. Y no es que China se abrió de Rusia, China juega para China. Y entonces, en esto de la temática internacional, cuando viene de Occidente la cuentan como China deja solo a los rusos. No, no, China nunca estuvo ni a favor ni en contra de los rusos. China es China, tiene que resolver su problema y tiene que hacer su propio negocio. Ahora, ¿a quién le tiene miedo Estados Unidos en el continente? ¿A Rusia o a China? A China. ¿Y China qué tiene miedo? Que si hay un conflicto, todos los papelitos verdes se vuelquen y se evaporen. Por eso, en esta crisis donde cae el dólar a nivel mundial y otras monedas se fortifican, los chinos no quieren que se caiga del todo hasta que se saquen los papelitos de encima. Por eso, la guerra es la prosecución de la política por otros fines o por otros medios. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que venga de Londres o que tenga olor a Inglaterra es en un 80% una mentira y en un 20% dudoso. Porque los ingleses han dominado el mundo con la inteligencia y la contrainteligencia. Ellos fueron incluso los que infiltraron a la propia KGB. Y la KGB a su vez había infiltrado a la propia inteligencia inglesa. Ellos fueron los que siempre estuvieron pasando una información avanzada a las centrales de inteligencia americanas. Y saben una cosa, esto cada vez huele más a otra maniobra de la inteligencia inglesa. Por eso, sus socios, sus hijos directos de la madre patria de la reina, la CNN, fue el primero que publicó la noticia de la desmentida del inglés sobre el argentino que hizo las concesiones durante el gobierno de Macri.